La huella de carbono es un indicador ambiental que lo que pretende es reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero que se emiten de forma directa o indirecta en relación a lo que llamamos una unidad funcional. Y esa unidad funcional puede ser una persona, un producto, una organización, un país o lo que consideremos oportuno. Entonces, hay distintos gases de efecto invernadero y lo que busca la huella de carbono es transformar todos estos tipos de gases de efecto invernadero a un indicador común para que sea más fácil interpretar y comunicar, y básicamente ese indicador común es lo que llamamos el carbono equivalente, el CO2 equivalente. El principal y mayoritario, pues obviamente es el CO2, pero luego hay otra serie de gases que principalmente podrían ser el metano, el óxido nitroso y luego toda una serie de gases fluorados como pueden ser el NF6, el CF4 o un montón de otros gases que se utilizan básicamente en procesos industriales. Básicamente el CO2 provendría de la combustión de combustibles fósiles. Metano y óxido nitroso son gases muy típicos de distintos procesos biológicos, como puede ser la degradación de la materia orgánica en un vertedero o en otras condiciones. Y lo que decía antes, los gases fluorados básicamente se utilizan en procesos industriales, de producción industrial. Yo creo que estos serían los grandes bloques de gases de efecto invernadero. El carbono la podríamos llegar a medir de dos formas distintas, de la forma directa e indirecta. Cuando hablamos de la forma directa sería irnos directamente a la fuente de emisión y mediante instrumentación analítica realmente calcular directamente las emisiones que se están generando en cada una de las actividades que queremos analizar. Esto no es muy práctico si se quiere realmente expandir el cálculo de la huella de carbono a muchos ámbitos. Entonces, lo que se hace habitualmente es calcularla de forma indirecta mediante el uso de bases de datos que se han ido recolectando a lo largo de los años, en el cual se ha analizado actividad por actividad la huella de carbono en concreto. Por ejemplo, podemos buscar en distintas bases de datos que, por ejemplo, la producción de 1 kilovatio de energía mediante la quema de metano o mediante la quema de gas natural, pues genera una cantidad específica de CO2 equivalente. Entonces, ya no hace falta ir a medirlo, podemos utilizar directamente el dato de referencia. Al final, cada gas de efecto invernadero es capaz de retener una cantidad de calor distinta. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es poder reportarlo en una forma unitaria, que es el CO2 equivalente. Por ejemplo, podríamos imaginar convertir distintas monedas, un euro, un yen, un dólar, toda una unidad equivalente de dólares, por ejemplo, para poder tener una unidad económica de referencia. Entonces, lo que se hace es literalmente eso. Cada uno de los gases de efecto invernadero se multiplica por un factor de caracterización que lo que hace es convertirlo a CO2. Entonces, cuando has convertido cada uno de estos gases de referencia a CO2, simplemente los sumas todos para poder obtener lo que se llama la huella de carbono en CO2 equivalentes. Para mí hay tres grandes focos de emisión cuando hablamos de la huella de carbono a nivel persona, que básicamente serían el consumo de energía, el transporte y la alimentación. Estos tres grandes bloques se van a llevar una gran parte de toda nuestra huella de carbono personal. Luego pues, habrá eso, pues, otras actividades, compras, servicios, con un valor que cuando lo agregas todo puede ser relevante, pero como individuales, como acciones individuales, tendríamos transportes, consumos de energía y alimentación. Al final, una de
las cosas que podemos controlar más es la dieta, ¿vale? La dieta, y no solo la dieta, sino cómo gestionamos las raciones y el desperdicio alimentario. Digamos que a nivel de consumos energéticos no podemos actuar tanto a nivel personal, sí que se está haciendo y avanzando muchísimo a nivel nacional, pero a nivel personal lo que más fácil podemos controlar es, por una parte, la dieta, que hay, o sea, según qué tipo de dietas tengamos, hay una variación enorme en la huella de carbono personal. Y también es muy importante entender que una gran parte de la huella de carbono de la dieta proviene del desperdicio alimentario. Producir alimentos genera una gran huella de carbono. Si esos alimentos no se consumen, aparte de los impactos derivados de la gestión de los residuos, hay un montón de huella de carbono que se ha generado durante la producción de esos alimentos que no se consume, con lo cual es huella de carbono que no ha tenido una utilidad. Entonces, para mí, esos son dos puntos críticos. Mejorar el tipo de dieta que hacemos para minimizar productos con gran huella de carbono y, por el otro lado, adaptar raciones para realmente minimizar el desperdicio alimentario que generamos. Entonces, esas dos serían claves y, obviamente, todo lo que se pueda hacer para minimizar consumos energéticos en casa y disminuir transportes, pues obviamente son otras dos cosas que ayudarán enormemente a reducir. Es un problema a tener en cuenta, no tanto por el vuelo en sí, sino por el número indiscriminado de vuelos que hacemos. O sea, al final, no sé, o sea, yo pienso en mis padres o mis abuelos, coger un avión era, bueno, pues casi una experiencia. Para nosotros hoy en día movernos en avión es prácticamente como movernos en coche. Entonces, bueno, realmente es muy relevante y yo creo que sí, y de hecho ya se están intentando implementar legislaciones que, por ejemplo, prohíban los vuelos en avión cortos. Entonces, sí que ese es un punto crítico y nuevo que hay que irse adaptando y, bueno, optimizando en la medida de lo posible. No se trata de eliminar vuelos, de crucificar ninguna actividad en concreto, pero sí, obviamente, intentar optimizar en la medida de lo posible todas las actividades. Ya hemos vivido una primera transformación de energías renovables. O sea, yo creo que hace muchísimos años que hablamos de energías renovables, sobre todo de solar fotovoltaica, pero desde hace muy pocos años es una energía realmente competitiva en el mercado. Entonces, no es que las tecnologías no existan, sino que hay que desarrollarlas hasta un punto que sean competitivas. Entonces, ¿por qué ahora hay un boom de instalación de energía fotovoltaica? Bueno, pues porque realmente es competitiva en el mercado a nivel de precio. Entonces, lo mismo pasará con el hidrógeno, lo mismo pasará con otras tecnologías que se están desarrollando ahora mismo, que en 10, 15, 20 años serán capaces de sustituir a los motores de combustión interna, por ejemplo. Esperemos. Para nada, aquí hay una gran variación. La huella de carbono promedio, y esos son datos muy promedios de institutos nacionales de estadística, con lo cual hay que cogerlos con ciertas pinzas y precaución, pero más o menos la huella promedio de una persona en el mundo serían 4 toneladas de CO2 equivalentes al año. Pero claro, eso es la promedio. Entonces, tenemos desde países, por ejemplo, hace poco leí Burkina Faso con una huella de carbono per cápita inferior a 1 tonelada de CO2 al año, y tienes Estados Unidos y otros países con huellas de carbono alrededor de 14. Entonces, pues el promedio es 4, pero nos podemos mover entre 0, algo a 14. Por ejemplo, en Europa, más o menos, la mayoría de países se mueven entre 7, 8, 6 largos, 9. Estos serían los valores típicos de
digamos, el mundo más desarrollado, pues alrededor de entre 8 y 10 toneladas de CO2 equivalente per cápita. Es una pregunta complicada porque, o sea, yo no sé si hay algo que me indigne per se. O sea, yo como mínimo hasta hace poco, como mínimo a nivel europeo, sí que me indignaba un poco, que me daba la sensación que los temas de sostenibilidad, temas de huella de carbono, de cambio climático, estaban a la orden del día, pero no de una forma real. Entonces era como, sí, hablamos de ello, pero realmente no nos lo creemos y no nos importa. Entonces hay que decirlo para, bueno, para parecerlo, pero realmente no había como una concienciación ni un ánimo de solucionar el problema. Y hablo a nivel político, a nivel de gestión. Pero sin embargo, yo sí que soy ciertamente optimista porque en los últimos años, tanto a nivel de administración pública como a nivel de empresa, empiezas a ver un cambio de percepción y un cambio de realidad. Entonces, o sea, una de las cosas eso que más me indignaba era que era como todo de palabra, pero poca acción. Y ahora, por primera vez, sí que me parece que nos estamos poniendo las pilas. Entonces, es un proceso muy largo y tampoco se puede esperar que desde que empiezas las cosas se solucionen en nada. Pero sí que soy más optimista que si me hubieras hecho la entrevista hace 2 o 3 años. Entonces, por una parte, indignado con esta falta de credibilidad ante los retos, pero también optimista porque sí que creo que está cambiando y además rápidamente. Entonces, bueno. Si querías información sobre el cambio climático, tenías que leerte el report anual del IPCC. Ahora, prácticamente día sí día también, coges cualquier periódico y en la portada hay alguna noticia relacionada con medio ambiente y cambio climático. Más afortunada o menos, porque a veces también hay cierta desinformación, pero como mínimo está en el día a día. Las empresas, a la gente que nos dedicamos a eso, te llaman para, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos gustaría empezar a trabajar con eso. Entonces, yo soy muy optimista en que en los próximos años eso va a avanzar muchísimo y también me da la sensación que una vez empieza ya es un camino de no retorno. Por ejemplo, a nivel empresarial, cuando hay una empresa líder del sector que empieza con estos movimientos, las demás no tienen casi más remedio que seguirlas. Entonces es como un ciclo virtuoso que creo que está empezando y que veremos sus frutos en los próximos, yo te diría eso, 10, 20 años, pero que lo veremos. O sea, que nuestra generación lo verá. Esperemos. Cosas, una, digamos, más técnica y una más, a lo mejor, filosófica. A nivel técnico, al final la investigación, pues una buena parte depende de fondos públicos, de administración pública, y ya no es tanto más tener más dinero, que obviamente siempre es bienvenido. Entonces, si alguien nos escucha, pues oye, bienvenido sea más dinero. Pero, por ejemplo, una de las cosas que limita más el trabajo, como mínimo a nosotros a nivel de investigación, es la burocracia que lleva asociada a la investigación, o sea, la de horas que no estás generando valor, sino justificando proyectos. Eso yo creo que es terrible. Entonces, un deseo sería facilitar un montón la vida a nivel administrativo no solo a los investigadores, a las empresas, a las personas, a todo el mundo. Eso a nivel técnico, a nivel, digamos, más filosófico, yo creo que es un poco, y muy ligado con lo que decía antes, o sea, que al final el cambio no viene de las personas que estamos convencidas y que hace años que trabajamos en eso,
sino que el cambio viene principalmente de los gestores y dirigentes de empresas y de los consumidores, que al final son los que influyen en las decisiones de los gestores de empresas. Entonces, que realmente este mensaje que lleva aquí en una nube desde hace 20 años realmente cale en profundidad y se tome como una prioridad a largo plazo, pero que hay que trabajar desde ya en el corto. O sea, ya no estamos en un momento de, sí, lo solucionaremos en la próxima década. No. Si lo queremos solucionar en la próxima década, tenemos que empezar ya. Entonces, eso, que siga el patrón de convicción y ganas de empezar a trabajar desde ya. Entonces, las dos vertientes, la más técnica y la más filosófica.